Ya los puedo sentir, los vientos de gloria del Espíritu Santo. Sopla hoy desde el norte, trae tu soplo, avívanos. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aleluya, qué hermosa es la palabra de Dios, mi amado hermano. Estuvimos leyendo del capítulo 24 hasta el capítulo 26 del Evangelio de Mateo. Ha llegado el momento, mi amado hermano, de entrar a la historia de la palabra del Señor, que es el corazón de la Biblia, por hacer una comparación metafórica. ¿A qué me refiero con esto? Al gran momento de la crucifixión de Jesucristo. Durante los evangelios vamos a estar viendo los diferentes puntos de vista de Mateo, de Lucas, de Marcos y de Juan, pero podemos observar en el libro de Mateo cómo aquí Mateo el publicano narra la situación de cómo Jesucristo habló con sus discípulos y les dijo que oraran y que velaran cuando él iba al monte Getsemaní a orar y a pedirle al Señor que pasara de él esta copa. Mi amado hermano, es una historia que yo creo que se nos ha predicado constantemente, que conocemos incluso desde pequeños, porque es la primera historia que se nos comparte cuando nos hacen la invitación de aceptar a Cristo en nuestro corazón. Es algo ilógico que alguien venga y nos predique de Cristo sin antes habernos compartido de este momento tan hermoso de su crucifixión, del momento de la hora en que Jesús entregó su vida, guardó silencio y fue como una oveja llevada al matadero para perdón de nuestros pecados, para que hoy en día usted y yo podamos tener esa libertad, podamos formar parte del reino de los cielos. Es maravillosa su palabra. Vamos a meditar en ella, ¿qué le parece? Acompáñeme al capítulo 24 del Evangelio de Mateo. Podemos observar, mi amado hermano, y en el capítulo 24, cómo Jesús predice la destrucción del templo. Jesús dijo: de cierto os digo, sí, que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Podemos observar la profecía de Jesús. Sabemos, y más adelante lo vamos a ir aprendiendo, de cómo Jesús cuando él murió, dice la palabra que hubo un terremoto, que eso provocó que se partiera el templo en 2, ¿sí? Y se rasgara el velo, que dividía lo que viene siendo el lugar santísimo al lugar, ¿verdad?, donde se encontraban las mujeres o los hombres. ¿A qué voy con esto, mi amado hermano? A que Jesús estaba profetizando. Podemos ponernos en los zapatos de nuestro amado Jesús al saber que su tiempo se estaba agotando, al saber que él como hombre iba a sufrir y demasiado, y todo por amor a la humanidad. Jesús comenzó a hablar con los discípulos y les comenzó a narrar las señales del fin, que está en el versículo 3 del capítulo 24. Dice la palabra que sus discípulos hablaron con él aparte y le dijeron: Maestro, dinos cuándo va a suceder estas cosas del fin, qué es lo que nosotros vamos a saber cuando sea tu venida. ¿Cuál va a ser el fin del siglo? Y comienza Jesucristo a narrar y a decir: ustedes oirán de guerras y rumores de guerras, pero no se preocupen. Dice: no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mi amado hermano, desde el tiempo de meses anteriores habíamos escuchado sobre rumores de guerra, habíamos escuchado sobre rumores de situaciones en que ciertos países se iban a levantar.
Y podemos llegar a la conclusión de que simplemente esto es el principio de dolores. Jesucristo hablaba con sus discípulos y les expresaba, les daba su sentir y les decían, vendrán muchos al decir yo soy el Cristo, pero no se dejen engañar porque son falsos profetas. Hoy en día, mi amado hermano, en esta generación hay hombres que se levantan y dicen yo soy el Cristo y yo sano y yo liberto, yo hago esto, yo hago el otro, pero nosotros como creyentes y como personas fundamentadas en la palabra de Dios, debemos de conocer esta palabra donde el Señor nos invita y nos dice que no escuchemos, que no volteemos a ver, que no hagamos caso, porque el único maestro está próximo a venir por su pueblo, porque el único maestro en este momento se encuentra a la diestra de Dios Padre, intercediendo por tu vida e intercediendo por la mía. Dice en el versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La maldad se está multiplicando, mi amado hermano, y nosotros como creyentes en el Señor debemos de orar y saber. En el versículo 13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. El que persevere, no el que huya, no el que participe, no el que sea parte de, no, el que persevere hasta el fin. En pocas palabras, tenemos que vencer, tenemos que nosotros tomarnos del escudo de la palabra del Señor y saber que la maldad se va a multiplicar y que cosas peores se aproximarán, vendrán cosas peores, pero nosotros, mi amado hermano, vamos a vencer en el nombre de Jesús, porque somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Amén. Entonces, si nosotros perseveramos hasta el fin, entonces vamos a ser salvos. Aquí vemos cómo Jesucristo le dice a sus discípulos, tiene que acontecer todo esto, pero ustedes tienen que perseverar, ustedes tienen que mantenerse firmes, tienen que mantenerse en la brecha, tienen que mantenerse ahí fieles, para que ustedes puedan obtener la corona de la vida. Hoy el Espíritu Santo nos hace esta invitación, mi amado hermano. Hoy el Señor habla a nuestro corazón y nos dice que es el momento para nosotros perseverar en su palabra. Que hoy es el momento para predicar de la palabra. Dice la Biblia que la palabra, el Evangelio será predicado en todo el mundo para testimonio a las naciones y entonces vendrá el fin. Este es el momento en que la palabra está siendo predicada en muchos lugares y se está predicando en todo el mundo. ¿Y sabe por qué? A causa de este COVID-19. La palabra se está expandiendo. Hay muchos que en este momento están escuchando la palabra. La pregunta es, y la pregunta, mi amado hermano, aquí es la siguiente. ¿Jesús viene? Claro que viene. Son señales, mi amado hermano, que están aconteciendo en nuestro alrededor y el Espíritu Santo está como una alerta avisándonos, despierten, aviven, prepárense, porque ha llegado el momento en que pronto yo enviaré a mi Hijo para que la iglesia se vaya juntamente con Él. Hoy es el momento, mi amado hermano, para prepararnos, para avivar nuestro corazón, para purificar nuestro ser a través de su palabra. Vemos en el capítulo 24 estas señales, mi amado hermano, y la venida del Hijo del Hombre. Es hermoso en el versículo 30 cuando dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Llegará el momento en que veremos a Jesús en las nubes. Hoy es el momento, mi amado hermano. El Espíritu Santo nos invita a que nosotros seamos partícipes de ello. Hoy el Señor nos hace la invitación de nosotros buscar de su presencia para recibirle en las nubes, para ser testigos de este arrebatamiento, del rapto de la iglesia. Hace tiempo yo estaba platicando con unos compañeros en la universidad y llegábamos a la conclusión, ¿verdad?, de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor, de la maldad, cómo se estaba multiplicando, de los rumores de guerra e incluso, ¿verdad?, de ahora del grupo de LGBTQ, ¿verdad?, del grupo de estas personas, ¿verdad? A lo que voy, hermanos, es a lo siguiente, a que yo notaba cómo mis compañeros estaban compartiendo esto con gran temor, y no temor en el sentido de respetar, sino que un gran miedo en su corazón. Yo nada más los escuchaba. Cuando de pronto, ¿verdad?, cuando yo vi que ya cada quien dio su punto de vista, yo hablé y les dije, no los quiero asustar, pero esto solamente es el principio de dolores. Lo único que nosotros debemos de hacer es reconocer que Jesús es el Señor, aceptarle en nuestro corazón, reconocer que somos pecadores, invitarlo a que esté en nuestra vida, prepararnos para ese momento, porque llegará el día en que se lamentarán y dirán, ay, si yo hubiera escuchado
aquel momento en que se me predicó. Ay, si yo hubiera atendido a la invitación que me hicieron de aceptar a Cristo en mi corazón. Pero va a ser demasiado tarde. Y en ese momento ya no habrá segundas oportunidades. Ya no habrá un hubiera. Sino, hoy es el día, hoy es el momento de salvación. Y comencé a compartirles. Y una compañera, una amiga que me decía, no me hables de eso. Dice, porque a mí me da mucho miedo. Dice, yo no quiero saber nada de eso. Y yo le decía, quizás para ti puede sonar algo, ¿verdad? Loco, o decir, ay, el fin del mundo. Pero para los que estamos en Cristo Jesús, es un día de fiesta, es un momento de regocijo, es un día que lo anhelamos tanto, porque lo que vivimos aquí en la tierra no se va a comparar a nada lo que el Señor está preparando para nosotros allá en el cielo. Allá no habrá llanto, no habrá dolor, allá habrá felicidad, allá habrá gozo, habrá paz. Y comencé a compartirle y llegamos a la conclusión, ¿verdad?, de que la palabra pues había quedado allí en su corazón. Hubo uno de ellos que luego sucesivamente me comenzó a hacer otras preguntas y comenzó a tener curiosidad de la palabra. Hermano, hoy es el momento para nosotros predicar de la palabra. A veces buscamos o ponemos cualquier pretexto para no compartir. Si tú escuchas este tipo de comentarios en tu área de trabajo e incluso en tu propia familia, es porque el Señor quiere que tú les compartas. Es porque el Señor te ha puesto ahí por atalaya para que tú les prediques y les compartas y les digas, ¿sabes qué? Esto ya está escrito en la Biblia y a mí no me sorprende lo que esté sucediendo alrededor porque ya está escrito en la palabra del Señor. Pero hoy es el momento para que tú entregues tu vida a Cristo. Hoy es el momento porque el Señor dice la palabra de Dios que Él vendrá en las nubes y vendrá con gran poder y gloria. ¿Tú quieres ser testigo de ello? ¿Quieres formar parte del reino de los cielos? Acepta a Cristo en tu corazón. Hoy es el momento, mi amada hermano, para compartir esta palabra. No solamente de leerla, no solamente de escudriñarla, no solamente de conocer las señales del fin, no solamente saber cómo será la venida del Hijo del Hombre, la venida de nuestro amado Jesús, sino también vivirla y compartirla. Hoy es el momento, mi amado hermano. Y dice en el versículo 37, dice, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Dice la palabra que cuando Noé comenzó a preparar, si en el Pentateuco podemos encontrar esta historia en el libro de Génesis, cómo Noé comenzó a preparar el arca, lo que el Señor le había encomendado para este gran diluvio. Y dice la palabra que unos estaban bebiendo, otros estaban comiendo, otros estaban casándose y dándose en casamiento. En otras palabras, todos estaban haciendo sus cosas, menos prepararse para el diluvio. Todos estaban en su mundo, todos estaban haciendo lo que quisieran. Y nadie se estaba preparando para el diluvio, a excepción de Noé y su familia. ¿Cuándo estos hombres hicieron caso a lo que el Señor había hablado a su corazón a través de Noé? Cuando comenzó el diluvio, cuando comenzó a llover. Y dice la palabra que Jesús mencionó este pasaje y lo hizo referente al decirle, así será la venida del Hijo del Hombre. Todos estarán en su mundo, todos estarán preparándose para todo, menos para la venida, menos para recibir a Jesús en las nubes. Hoy el Señor nos hace esta palabra, no para nosotros hacer caso, como en esta palabra, el decir, no, pues que cada quien haga lo que quiera. No, hoy el Señor habla a nuestro corazón y nos dice, no seas como en los tiempos de Noé, que yo envié a Noé para decirles, prepárense porque voy a mandar un diluvio para destruir la maldad de la tierra, y nadie hizo caso. Al contrario, hoy yo hablo a tu corazón, hoy yo hablo a tu vida y te hago la invitación de que atiendas a este momento tan hermoso que estoy preparando para ti, que estoy preparando para cada uno de ustedes. Hoy es el momento para que tú permitas que mi Espíritu Santo redarguya en tu vida, te enseñe grandes cosas, porque mi tiempo se está acercando. Yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que nadie arrebate tu corona. Mi amado hermano, hoy es el momento para nosotros prepararnos. Mire, el Señor me ha dado oportunidad de compartir palabra en momentos tan tristes como lo es en un entierro, en un velorio. Y yo procuro siempre compartir esto porque es algo muy real y yo le quiero compartir esto. Yo no sé en otros países donde nos estén viendo esta transmisión, pero aquí en mi ciudad, en México, se acostumbra a hacer una fiesta para recibir a un bebé. Y se le tiene por nombre baby shower, ¿verdad? Y tiene como que un nombre en inglés porque, bueno, al menos mi ciudad está en la frontera, casi, en verdad, a la frontera con Estados Unidos. Entonces, nosotros aquí en mi ciudad le llamamos baby shower. ¿En qué consiste esta fiesta? En preparar a la mamá, en preparar a la familia para recibir al bebé. E incluso se le dan regalos para el bebé, se hace, ¿verdad?, una comida, se hace una fiesta en sí. Entonces, cuando el Señor me ha dado la oportunidad de compartir la palabra en un entierro, en un velorio, yo les he predicado a la gente y les he dicho, si nos preparamos para recibir a un bebé, ¿por qué no nos podemos preparar para la muerte?
¿Por qué no nos podemos preparar para la gran venida del Señor? ¿Por qué no nos podemos preparar para el arrebatamiento? Si nos preparamos para la vida, nos preparamos para ejercer una profesión, nos preparamos para tener una boda hermosa y disfrutar de nuestro matrimonio con nuestro cónyuge, nos preparamos en todos los sentidos de la vida. Pero menos nos preparamos para la muerte, porque nadie se quiere morir. Menos nos preparamos, mi amado hermano, para recibir a Jesucristo, porque sabemos que esto dedica tiempo y requiere de un compromiso con el Señor, una responsabilidad de cuidar nuestra salvación. Nadie quiere eso, son muy pocos. Por eso Jesucristo decía, son muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Hoy el Señor, mi amado hermano, pone esta palabra en mi corazón y hoy te la comparto. Hoy es el momento para prepararnos para ese momento, para recibir al Hijo del Hombre en las nubes. Hoy es el momento, mi amado hermano, para nosotros prepararnos para el día en que Jesucristo venga, porque no sabemos si el día de mañana estemos con vida, no sabemos si en este momento Perlita salga y yo ya no esté en este mundo. Yo no lo sé, pero lo que sí sé es que si el Señor viene, yo estoy segura de irme con Él. Si tú todavía tienes esa inquietud de saber, Señor, es que yo cuando escucho de tu venida, cuando yo escucho de las señales del fin, hay un temor en mi corazón, hay algo que no me deja en paz. Hoy es el momento para que tú recibas la palabra en tu corazón y decirle, Señor, ministrame, háblame, porque yo quiero formar parte del reino de los cielos, porque yo te quiero ver cara a cara, porque yo quiero recibir esa palabra como la parábola de que Jesucristo hablaba de los talentos, en que tú me has dado 5. Yo quiero que cuando me presente ante ti, yo decirte, Señor, me has 5, pero aquí están otros 5, que si tú me has dado 10, yo verte cara a cara y decir, Señor, me diste 10, pero aquí están estos otros 10. Y que no cuando esté ante tu presencia y te digas, solamente tuve un talento y lo escondí. No, mi amado hermano, hoy el Señor nos habla y nos dice que este es el momento. Dejemos de perder el tiempo, dejemos, mi amado hermano, de tirar el tiempo a la basura, porque podemos dedicar nuestro tiempo a ver series, a estar en Netflix, estar viendo televisión, estar visitando, estar haciendo esto, estar haciendo el otro, estar en el trabajo. Pero para orar, para ayunar, para buscar de la palabra del Señor, ahí no tenemos tiempo. No, hoy el Señor, mi amado hermano, nos habla y nos dice que nos preparemos, así como lo dice el capítulo 25 del Evangelio de Mateo, de la parábola de las 10 vírgenes. El Espíritu nos dice, tienes que ser como esas vírgenes prudentes, de preparar sus lámparas con aceite. El salmista menciona en el capítulo 23, mi amado hermano, que nuestra copa tiene que estar rebosando. ¿Y sabes de qué tiene que estar rebosando? De su Espíritu Santo. Hoy el Señor en esta mañana te quiere usar, te quiere avivar, te quiere ungir, quiere estar sobre tu vida y decirte, prepárate porque yo vengo. Yo soy el esposo que toco la puerta y que cuando llegue tú debes de estar preparado, tú debes de estar preparada. Versículo 13 del capítulo 25 dice, velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. No sabemos, mi amado hermano, cuándo el Señor vendrá, y dice su palabra, y de lo que leímos en esta mañana, que ni aún los ángeles que están en los cielos saben el momento, solamente nuestro Padre Celestial, y Él es soberano. Y si a Él, mi amado hermano, le complace decir, en este momento, en este 27 de mayo del 2020, yo voy a ir por mi pueblo, así va a suceder, y no va a haber nada ni nadie que lo detenga, porque Él es Dios, porque Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y recuérdalo, cuando Él habla, hasta los demonios tiemblan. Hoy es el momento, mi amado hermano, para recibir esta palabra en tu corazón. El juicio de las naciones. Llegará el momento en que la iglesia será arrebatada, mi amado hermano, y que todas las naciones estarán ante los ojos de Papito Dios, y ahí no habrá nadie que se escape. Ahí no va a haber alguien que diga, ay, pues me escondo detrás del pastor, ay, pues me escondo detrás del hermanito. No, todos estaremos ante la presencia del Señor. Todos estaremos allí. Y dice la palabra del Señor, mi amado hermano, que muchos dirán, dice la palabra, que nuestro amado Dios separará de su mano derecha a las ovejas y en su mano izquierda a los cabritos. En pocas palabras, buenos y malos. Y dice la palabra, mi amado hermano, que Jesús comienza a narrar y a decir cómo sería el juicio de las naciones, en que juzgaría a los cabritos, vamos a suponer que a los malos, y a decirles que tuve hambre
y no me diste de comer. Es que tuve sed y no me diste de beber. Es que estuve desnudo y no me vestiste. Es que estuve enfermo, estuve en la cárcel y no me visitaste. Y estos hombres le dirán, pero ¿cómo, Señor? ¿Cuándo si no te vi físicamente? ¿Cuándo, Señor? Si mira, yo estuve trabajando bien cómodamente, mira, yo estuve en la iglesia y nunca te vi que en realidad estuvieras necesitando de cobijo, que estuvieras necesitando de algo. Y el Señor dirá en ese momento, sí. Pero si tú lo hubieras hecho con uno de estos mis pequeños, es como si me lo hubieras hecho a mí. Hoy es el momento, mi amado hermano, para reconocer que no necesitamos ver al Señor físicamente para decir, ah, sí, Dios existe. Recuerde que andamos por fe y no por vista. La fe nos acerca, mi amado hermano, a ver al Señor cara a cara a través del Espíritu. Hoy es el momento para nosotros velar por nuestros hermanos en Cristo, por cobijar a aquellos que lo necesitan, por alimentar a aquellos que lo necesitan, por darles de beber a aquellos que lo necesitan. Y puede ser físicamente, pero también espiritualmente. Dios nos ha dado la capacidad para nosotros compartir de su palabra para aquellos que están hambrientos. Déjenme compartirle que hace como 2 semanas hubo una hermana en Cristo a través de, que es fiel radio escucha precisamente de Aviva 98.9, y hace 2 semanas me habló esta hermana y me dijo, Perlita, dice, yo todos los martes tengo reunión, tengo una célula, dice, y quiero que me ayudes a compartir la palabra. Y yo le dije, claro, hermana, yo le ayudo a compartir la palabra. Pero resulta que ella me decía, yo le hablo 2 días antes para ponernos de acuerdo en la dirección y en la hora. Y le dije que sí. Entonces me habla la hermana y me dice, hermana, dice, ¿qué le parece si el próximo martes? Dice, porque tengo por ahí unas situaciones y bueno, por X y por Y. Le dije, está bien, hermana. Me habla este domingo pasado y me dice, hermana, el martes ahí le espero. Y me dice, está la hora, y le digo, ay, hermana, no voy a poder, ¿verdad? Porque yo tengo ahorita clases a través de internet. Le digo, tengo que asistir a mis clases, ya son proyectos finales. Le digo, no puedo, habrá la posibilidad de cambiar el horario. Y me decía, no, hermana. Y yo, la verdad, hablando humanamente, hermano, yo llegué a pensar y a decir, pues ni modo, ¿verdad? No se pudo y no se pudo. Pero de pronto el Espíritu de Dios redarguyó en mi corazón y me dijo, tienes que ir. Entonces le dije, hermana, ¿sabe qué? Yo salgo de vacaciones en tales fechas. ¿Qué le parece si me da su número y agendamos para esta fecha que yo sé que voy a estar de vacaciones y voy a tener un tiempo extra, ¿verdad?, para apoyarle. Yo sentí y vi la reacción de la hermana, al decir, sí, hermana, claro que sí, y me comenzó a dar indicaciones y número de teléfono y demás. ¿A qué quiero llegar con esto, hermano? A que el Señor para eso nos ha llamado, para predicar. Y a veces las situaciones de la vida, las contingencias, lo que estamos viviendo a nuestro alrededor, nuestras actividades, hacen, mi amado hermano, y provocan que en ocasiones le demos prioridad a ciertas cosas que antes a la palabra de Dios. Y eso es algo que siempre le he dicho al Señor, Padre, yo tengo mis ocupaciones como estudiante, tengo que honrar a mis padres en terminar mi carrera, tengo, verdad, ciertas circunstancias, soy líder en la iglesia, y comienzo a platicar con el Señor y decir, Padre, tengo muchas cosas que hacer. Tengo el ministerio radial, tengo el llamado que tú me has dado de compartir tu palabra, y le he dicho al Señor, pero a veces siento que no me abarca el tiempo. Dame sabiduría para administrarlo. Dame sabiduría para yo saber hasta dónde trabajar, saber y sobre todo agradarte a ti. Porque lo que he comprobado, mi amado hermano, y lo que yo te quiero testificar en esta mañana, es que cuando uno le da la prioridad al Señor, cuando uno le da la prioridad a la obra, cuando uno le da la prioridad a la obra del Espíritu Santo, todo lo demás viene por añadidura. Todo lo demás, hermano. Todo lo demás, y yo lo he comprobado, cuando uno se esfuerza a darle la prioridad a lo que edifica, a lo que te fortalece, a lo que es del Señor, mire, todo lo demás se va añadiendo, todo lo demás el Señor lo va fortaleciendo, nos va ayudando. Hoy es el momento de aplicar esta palabra en nuestro corazón, amén. Tómalo, esta palabra es para ti. Capítulo 26 del Evangelio de Mateo, por último. Aquí comienza el complot para prender a Jesús. Aquí vemos la historia de cómo mi amado hermano estaba buscando el Sanedrín, cualquier oportunidad para que Jesús fuera destruido. En pocas palabras, para matarle. Pero dice el versículo 5, mi amado hermano, que estos sacerdotes, el Sanedrín, se juntaron en la casa, podemos decir, del sumo sacerdote Caifás, y llegaron a la conclusión de decir, pues es que se acercan las fiestas de Pascua, y pues no podemos hacerlo durante la fiesta porque va a haber gran alboroto. ¿Y sabe por qué? Porque en las fiestas de Pascua venían de todas las tribus, venían de todas las regiones de Israel,
y se acercaban, venían a este lugar, al templo de Jerusalén, para poder celebrar la Pascua. Entonces iba a haber mucho alboroto. Por eso el Sanedrín, el sumo sacerdote, llegaban a esta conclusión de decir, vamos a prender a Jesús, pero no lo vamos a hacer en las fiestas de Pascua porque se va a hacer un alboroto. En el versículo 6 en adelante podemos leer, mi amado hermano, y estuvimos leyendo en la mañana sobre cómo Jesús es ungido en Betania a causa de una mujer. Dice la palabra que había una mujer que tenía un perfume de gran precio en sus manos, y dice la palabra que lo derramó sobre la cabeza de Jesús estando él sentado. Pero podemos observar aquí la reacción de los discípulos. Humanamente lo reconozco, yo hubiera tomado la misma actitud que los discípulos. Yo lo reconozco. ¿Y sabe por qué? Porque era un perfume de gran precio. Vamos a imaginar que es un objeto que tiene cierto valor económico y que a usted le costó mucho poderlo comprar, ¿sí? Que tuvo que ahorrar ciertos meses para poderlo obtener. A esto se refiere este perfume, mi amado hermano. Era un vaso de alabastro de perfume de gran precio. Los judíos, para poder obtener este objeto, tenían que trabajar muy duro. Entonces imagínense lo que tuvo que pasar esta mujer para conseguir este perfume de alabastro, ¿sí? Para conseguir este alabastro de perfume de gran precio. Y luego para derramarlo, pues claro, los discípulos se molestaron y dijeron, ¿por qué haces este desperdicio? Le dijeron a la mujer. Si mira, dice, en lugar de haberlo vendido y haber sacado el doble de ganancia y dárselo a los pobres, tú vienes y lo derramas sobre el maestro. Humanamente yo hubiera tomado esa misma actitud, pero espiritualmente Jesús habla y les dice, sí, pero ustedes siempre van a tener pobres. Los pobres siempre van a estar ahí, pero yo no. Yo ya estoy a punto de cumplir con mi misión. Yo ya estoy a punto de ir y ser crucificado. Y esta mujer me ha preparado y ha ungido mi cuerpo para la muerte. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo cómo el Señor acomoda todas las cosas bajo un propósito. Después vemos cómo Judas se ofrece, Judas Iscariote, se presenta ante el Sanedrín, ante los sacerdotes, para vender a Jesús, porque eso fue lo que sucedió, ¿sí? Judas Iscariote vendió al maestro por tan solo 30 piezas de plata, y dice que a partir de ese momento buscaban cualquier oportunidad para prender a Jesús. Después estuvimos leyendo sobre la cena de Jesús, sobre la institución y cómo Jesús, estando, ¿verdad?, en aquella mesa, pudimos leer en la lectura bíblica, hermano, podemos leer en este pasaje cómo Jesús manda a sus discípulos y le dijeron, ¿saben qué? Vayan, ¿sí? Dice, ir a la ciudad de cierto hombre. Aquí la Biblia no dice, no sé si en otros evangelios no lo narra, lo vamos a ir descubriendo, pero aquí Mateo no narra el nombre de esta persona, sino que dice, ve a tal ciudad y dile a tal hombre que te entregue o te preste la casa para hacer una cena. Y lo impresionante de esto es que los discípulos fueron con aquel hombre y le dijeron, es que dice el maestro que nos prestes tu casa para cenar, y este hombre les dijo que sí. Y ahí fue donde se hizo la cena del Señor. Dice la palabra que prepararon la cena, comenzaron a comer, a estar todos juntos, y Jesús les dijo, ha llegado el momento, y alguien de los que está aquí sentado conmigo me va a entregar. Y dice la palabra que todos los discípulos comenzaron a entristecerse y comenzaron a hacerse preguntas al saber, ¿soy yo? Y uno de ellos, ¿verdad?, dice la palabra que le dijo a Jesús, le dijo, Señor, ¿soy yo? Entonces dice la palabra que Jesús hizo esta exclamación y dijo, ¡ay de aquel que ha vendido al Hijo del Hombre! ¡Ay de aquel que va a entregar al Hijo del Hombre en manos de pecadores! Mejor lo hubiera sido el no haber nacido. ¿Qué palabra tan dura, ¿no? Qué palabra tan dura que Jesús haya dicho esto. Y más porque podemos ver que Judas Iscariote estaba ahí cenando. Estaba ahí cenando con Jesús y podemos echar a volar nuestra imaginación y saber que está Jesús y sus 12 discípulos. Y yo me puedo imaginar la cara de Judas Iscariote así como de que, caray, pues yo creo que soy yo. Entonces, fíjese, todavía tuvo la desfachatez, ¿verdad? Ahí disculpe la expresión. Pero todavía tuvo la desfachatez este hombre, Judas Iscariote, de preguntarle a Jesús y decirle, Señor, ¿soy yo, maestro? ¿Soy yo, maestro? ¿Acaso soy yo? Y Jesús le dijo, tú lo has dicho, tú lo has dicho. Entonces dice la palabra, mi amado hermano, que comenzaron a comer y Jesús comenzó a darles el pan, partió el pan y dijo, tomad, comed, porque este es mi cuerpo. Y les dio el vino y comenzó a decir, bebed de ellas todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados.
Wow, mi amada hermano, para muchos esta bendición es para usted y es para mí. El Señor derramó su sangre preciosa por amor a toda la humanidad y para las próximas generaciones. Definitivamente el Señor estaba pasando ya un momento crítico en su vida como hombre, al saber que iba a sufrir, pero que todo iba a valer la pena. Amén. Después estuvimos viendo cómo Jesús anuncia la negación de Pedro. Una historia que a mí me impacta es este momento, hermano, porque vemos cómo como seres humanos podemos caer en el momento de Pedro, en la vida de Pedro, en que Jesús le decía a Pedro, ciertamente Pedro, antes de que cante el gallo tú me negarás 3 veces. Pero Jesús le dijo no, Pedro le dijo no. Pedro le dijo, no, Señor, aunque vaya la muerte, pero yo voy a ir contigo. Donde sea, donde vayas, aunque sea crucificado, yo voy a ir contigo. Y ya que llegamos al libro, ¿verdad?, de Hechos, vamos a ir aprendiendo más adelante. Incluso la historia narra que Pedro fue crucificado, él murió así. Él fue uno de los mártires y él murió crucificado. Y vemos que esta palabra se cumplió. La palabra que Pedro dijo, aunque sea hacia la muerte, pero yo te sigo. Y sí, Pedro lo cumplió, hasta la muerte siguió al maestro. Pero vemos aquí cómo primero Pedro hizo esta énfasis al decirle a Jesús, ¿sabes qué? Yo no te voy a negar, yo voy a estar contigo. Pero después estuvimos viendo, mi amado hermano, más adelante cómo Jesús se encuentra, ¿verdad?, ahí en el atrio del templo, del sumo sacerdote, y dice la palabra que comenzaron a blasfemar contra Jesús y comenzaron incluso a darle de bofetadas, a golpearlo, porque según Jesús había blasfemado, ¿sí?, al decir que él era el Hijo del Hombre, que él era el Hijo de Dios, vaya. Entonces dice la palabra que los sacerdotes se rasgaron sus vestiduras y comenzaron, ¿verdad?, a golpearse contra el pecho y a decir, ha blasfemado, es digno de muerte. Entonces cuando Pedro escuchó esto, pues imagínese la reacción de Pedro al saber, van a crucificar a Jesús, a mí también me van a crucificar. Entonces su miedo como hombre provocó, mi amado hermano, que se cumpliera la palabra por Jesús en la cena, al decir, Pedro, tú me negarás 3 veces antes de que él cante el gallo. Y así sucedió. Dice la palabra que hubo 3 personas diferentes que le señalaron y le dijeron, es que tú eras como ellos, tú ibas con Jesús el Nazareno, es que tú hablas como ellos, o sea, tu forma de hablar te dice la palabra del Señor que dice, en tu forma de hablar te descubre. Está en el versículo 77 del capítulo 26. Dice, hasta en tu manera de hablar, dice, te descubre cómo eres. Vemos aquí que cuando nosotros estamos, mi amado hermano, en enseñanza espiritual, cuando nosotros vamos tomados de la mano del Señor, cuando nosotros vamos realmente y tenemos ese encuentro con el Maestro, nuestra vida cambia por completo. Nuestra forma de hablar, de pensar, de actuar, nuestra forma de vestir, en muchas situaciones de nuestra vida puede nuestra vida cambiar, dar un giro de 180 grados y marcar una diferencia. Esto era lo que estaba pasando con Pedro. Ya su forma de hablar era diferente, porque ya él había tenido un encuentro con Jesús. Pero podemos ver cómo él le dijo, sí, Señor, te voy a seguir hasta la muerte, y llegó el momento y le negó. Pero podemos observar en la historia de Pedro que después, cuando él negó a Jesús por 3ª vez, dice que inmediatamente el canto del gallo se escuchó y él se acordó de las palabras que el maestro le había dado. Y dice que lloró amargamente. No se le salieron unas cuantas lágrimas, ni dijo, no, pues ya ni modo, el maestro va a ser crucificado. No, pues ¿qué puede hacer? No. Dice la Biblia que lloró amargamente. ¿Alguna vez usted ha llorado así? ¿Ha llorado amargamente? Es algo, mi amado hermano, que definitivamente hasta sentimos que se nos sale el corazón del cuerpo. Es un momento en que sentimos que hasta se nos acabó el agua de nuestro cuerpo para seguir derramando las lágrimas. El llorar amargamente, hermano, no tiene una descripción en sí, porque definitivamente es algo que no se lo deseamos a nadie. Después estuvimos leyendo sobre cómo es la oración de Jesús en Getsemaní. A mí me encanta esta parte de la historia del momento de la crucifixión de Cristo, de cómo inicia esta historia. Y me encanta cómo Jesús, antes de que él sabía que iba a ser entregado, él oró. Y vemos cómo Jesús hizo 3 oraciones en ese monte. Y esas 3 oraciones tenían el propósito de decirle, Señor, pasa de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Señor, por favor, yo puedo ver la angustia de Jesús. Y lo dice en el versículo 37, cómo dice la palabra que Jesús comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Sabía que lo que estaba próximo a suceder era una tragedia, en el sentido de que iba a perecer su cuerpo, iba a sufrir.
pero podemos llegar a la conclusión, hermano, de que debemos de nosotros velar y orar en todo tiempo. Era el consejo que Jesús le daba a sus discípulos, porque cuando él regresaba del monte Getsemaní para orar, sus discípulos estaban dormidos. Entonces Jesús les dijo, ¿cómo es posible que no puedan velar una hora? Dice, hoy es el momento para que ustedes velen y oren en todo tiempo para que no entren en tentación. Enseñanza espiritual, debemos de nosotros orar en todo tiempo, velar en nuestra vida espiritual, mantenernos siempre alertas con el Espíritu Santo para no entrar en tentación, ser vencedores de todos los dardos que el enemigo lanza contra nuestras vidas. Y por último, estuvimos leyendo sobre el arresto de Jesús y cómo Jesús se encuentra ante el concilio. Podemos llegar a la conclusión, hermano, de que definitivamente nuestro amado Jesús tenía que pasar por esto, para que después de casi 2000 años, en esta generación, en este año 2020, Perlita Castro pudiera compartirles esta palabra, usted pueda recibir esta palabra en su corazón. Hoy es el momento, mi amado hermano, para nosotros saber que Dios es justo. ¿Y sabe por qué? Porque pudimos aprender esto durante el arresto de Jesús, como dice la palabra que vino Judas Iscariote, le dio un beso al maestro, y fue de la manera en que los hombres que iban con él con palos y con espadas se dieron cuenta quién era el maestro, porque Judas ya les había puesto esto por señal. Entonces dice la palabra que uno de los discípulos que estaban con Jesús sacó su espada y le arrancó una oreja, ¿verdad?, a uno de estos hombres. Entonces le dijo a sus discípulos, guarda esa espada, porque si tú matas por espada vas a perecer. Entonces podemos ver la justicia del Señor, hermano, de que tarde o temprano el Señor da el pago de acuerdo a nuestras acciones. Debemos de tener mucho cuidado cómo nosotros sembramos, porque eso es lo que vamos a cosechar. Amén. Dios te bendiga, mi amado hermano, y pues esta ha sido la reflexión bíblica de la lectura bíblica de la palabra del Señor con el ministerio Vientos de Gloria, esperando que haya sido de bendición a tu corazón. Acepta esta palabra en tu vida. Es hermoso leer la palabra, pero también meditarla. Amén. Te invitamos a que el día de mañana, si el Señor lo permite, nos sigas sintonizando, sigas escuchando esta programación, sí, esta transmisión en vivo a través de Perlita Castro y también a través de Aviva 98.9 FM con la lectura bíblica. Mañana, primeramente Dios, vamos a terminar con Mateo para dar inicio al Evangelio de Marcos. Así que únete con nosotros todos los días a partir de las 8 de la mañana. Bendiciones y que tengas un maravilloso miércoles 27 de mayo.